En muchas ocasiones escuchaba en el trabajo a alguno de mis compañeros decir que había visto un alma perdida, que una sombra los seguía, que vieron a una persona a través del espejo, o que algún conocido les contaba que habían visto el espíritu de su familiar muerto y que hablaron con él, situaciones en las que no se encontraba alguna explicación lógica. Respetaba a mis compañeros, pero prefería no opinar del tema, ya que era un poco escéptico. No creía en que hubiera vida en el más allá, y que todo terminaba al morir. La cuestión de fantasmas era para mí un asunto de mera imaginación, y que las personas a todo le daban un sentido paranormal. Así que pensé que lo que inició a suceder en mi casa era todo, menos espíritus que no pertenecían a este mundo. Quizás si tan solo hubiera escuchado a la gente que me rodeaba y que me tenía estima, no estuviera aún pagando las consecuencias de mi falta de credibilidad, porque tuve evidencias que me llevaron a creer en la posibilidad de que un ser de otro mundo estaba conmigo. Aún así dudé. Me llevó tiempo aceptar que realmente había algo más después de la muerte. Yo vivía en un departamento en el que compartía los gastos con una muchacha. El departamento era pequeño y solo tenía 2 habitaciones, pero era lo bastante confortable para vivir a gusto. No estaba en una zona tan céntrica, al contrario, en las periferias de la ciudad, muy cerca del bosque. Me encantaba el lugar porque había mucha paz y tranquilidad. Todo comenzó una noche de julio. Tengo muy presente aquella ocasión porque estaba lloviendo muy fuerte. Recuerdo que desperté en la madrugada porque el viento abrió la ventana. La cortina se levantó y tumbó los papeles que tenía en mi escritorio. Al quererme levantar para cerrar la ventana, no pude hacerlo. Sentí un peso enorme sobre mi cuerpo. Parecía como si algo estuviera encima de mí y no me permitiera levantarme. Lo intenté en varias ocasiones sin conseguirlo, aunque me preocupaba ver cómo el agua se metía y se mojaban mis cosas del escritorio. Al ver que el agua estaba a punto de tocar mi computadora y mi celular cargándose, hice un gran esfuerzo y me levanté. Al hacerlo, sentí como si me quitara un peso de encima. Cerré la ventana y quité las cosas que se pudieran dañar con el agua. Al ver el reloj, eran las 2:30 de la madrugada. Todavía con sueño me acosté y me quedé dormido rápidamente. Al día siguiente vi los desastres que provocó la lluvia, no solo en mi departamento, sino en la calle. Árboles caídos, piedras y tierra arrastrada del bosque. Afuera de mi casa estaban arrancadas las plantas que había sembrado. Tenía un pequeño espacio con tierra que aproveché para sembrar algunos rosales, los cuales estaban prácticamente arrancados del suelo, como si alguien hubiera ido a sacarlos. En lo único que pensé fue que era la peor tormenta que había pasado ese año, o que alguien solo entró para causar daños, ya que, por la forma en que los arrancaron de raíz, seguramente fue un muchacho malintencionado, que no tenía en qué más entretenerse. Me fui con rapidez para alcanzar el autobús de las 7 de la mañana. En el trabajo, mi escritorio estaba cerca de Mari. Ella era una de mis mejores amigas. En cuanto me vio, me preguntó qué me sucedía. No entendí el motivo de su pregunta, solo que llegué 5 minutos tarde al trabajo. Ella, de manera insistente, me hizo la misma pregunta. Me dijo que me notaba alterado, ojeroso y cansado. Le dije que todo estaba bien y encendí mi computadora. A la hora de la comida, Mari me dijo que traía una energía muy pesada. Ella era creyente de los horóscopos, del tarot y del reiki, así como de las energías y los ángeles, y que unos minutos antes de que yo llegara, ella empezó a sentirse inquieta y con escalofríos. A los pocos segundos aparecí yo. Respetaba y quería a mi amiga, aunque nunca compartía su punto de vista. Ella de igual manera me entendía y se reservaba muchos comentarios, pero esta vez fue distinto. Mari me miraba con insistencia. Me sentí incómodo y le pedí que me dijera por qué motivo estaba tan rara conmigo. Mari me dijo que había algo distinto en mí. No podía explicarlo, pero desde la mañana notó algo diferente. No sabía qué pasaba conmigo, pero definitivamente algo no estaba bien. Lo mejor era ir con su psíquica. No acepté su propuesta, por lo que Mari ya no me dijo nada.
A partir de ese día comencé a sentirme cansado. Estaba acostumbrado a quedarme a trabajar horas extras si era necesario, pero en aquella ocasión, cuando mi supervisora me ofreció más tiempo, le dije que no. Se me hacía tarde llegar hasta mi casa para dormir. En aquella época compartía la casa con una muchacha que era de otro estado, pero no se encontraba porque tenía 15 días de vacaciones y se fue a su pueblo a ver a sus familiares, así que tenía la casa para mí solo. Ella me dejó encargado a su perro para que lo cuidara, por lo que al llegar a mi vivienda me esperaba Tobías para que lo llevara al parque. Era costumbre salir todos los días a hacer sus necesidades. Antes de introducir las llaves a la chapa de la puerta, escuché que Tobías se encontraba muy inquieto. Por lo regular era un perro muy tranquilo y amigable, pero en esa ocasión ladraba con insistencia. Al abrir la puerta salió de mi habitación ladrando. Luego se regresó de nuevo a mi cuarto. Era como si Tobías tratara de hablarme en su lenguaje. Lo seguí y ladraba tanto que me pareció molesto, ya que dentro de la casa no había nada para que estuviera tan alterado. Le grité diciéndole que se callara, pero Tobías siguió ladrando, hasta que lo llevé al patio y lo dejé un par de horas ahí encerrado. Me sentía tan cansado que me acosté un rato y me quedé dormido, hasta que el llanto de Tobías me despertó. Me acordé que lo había dejado en el patio y estaba lloviendo. Cuando quise levantarme, no pude hacerlo. Otra vez sentí una opresión en mi espalda. Era como si tuviera a alguien sobre mí, pero en casa no había nadie más. Hice un gran esfuerzo para poder quitarme de encima aquello que no me lo permitía. Cuando lo logré, me quedé unos minutos parado tratando de entender qué sucedía, pero no encontré ninguna explicación. Fui por Tobías para que ya no se siguiera mojando. Él, en cuanto me vio, se puso a llorar lastimosamente. Su dueña nunca lo había tratado así. Me sentí culpable por haberlo hecho. El pobre perro estaba muy mojado. Lo metí a bañar con agua caliente. Mientras lo hacía, el baño se llenó de vapor, ya que afuera hacía frío porque llovía con granizo. Antes de salir, vi el espejo empañado por el vapor. Me llamó la atención ver un rostro extraño formado en él. No entendí lo que sucedía en la casa. Era la primera vez que me sucedía algo así. Me salí del baño. Estuve por un rato despierto. Me preparé algo de comer y me fui a la sala a ver un rato la televisión. Tobías se acomodó conmigo en el sillón, mientras le daba de mi comida. De repente alzó sus orejas y se bajó del sillón para ir a mi habitación. Ni siquiera le puse atención. Como yo no era el principal cuidador del perro, no sabía de las costumbres que tenía. Así que lo dejé. A los pocos minutos oí un golpe fuerte en el cuarto. En lo primero que pensé fue que Tobías había tumbado algo, o que había dejado la ventana abierta y el viento la movía. Fui corriendo para ver lo que sucedía, pero ni la ventana estaba abierta, ni Tobías había roto una cosa. Él estaba en el piso llorando un poco, como si alguien lo hubiera golpeado. Al acercarme a él, vi que estaba sangrando de una pata. Lo levanté y lo llevé al sillón. Al revisarlo, encontré como si alguien lo hubiera mordido. Todo era tan extraño y tan confuso que empecé a sentirme inquieto. Tenía unas cámaras fuera de la casa, así que puse una dentro de mi habitación, la otra en la sala y la última en la cocina, solo para descartar cualquier cosa, porque no creía que estuviera pasando ninguna actividad paranormal o algo así. Al contrario, no creía en los fantasmas ni apariciones, pero lo que sucedió con Tobías fue muy raro. No entendí cómo se había lastimado. Luego de una hora, logré poner las cámaras en un lugar estratégico. Desde ahí era posible abarcar varios ángulos. Después de estar un rato en el celular, me dormí. Le permití a Tobías dormir conmigo en mi cama. Al fin, que estaba muy limpio, él todavía se lamía con insistencia su pata. No supe por cuánto tiempo dormí. En esta ocasión me encontraba durmiendo boca arriba, cuando sentí un dolor y molestia en la garganta. Al despertar, sentí como si alguien me estuviera apretando mi cuello, y sentí un peso encima. Traté de levantarme sin poder hacerlo. Para ese momento ya comenzaba a sentir que me faltaba el aire. Al manotear desesperado, le di un golpe a Tobías, el cual se levantó de inmediato y comenzó a gruñir y a ladrar. Justo en ese momento empecé a respirar de nuevo,
y sentí que aquel peso se iba de mi cuerpo. Me acordé de las cámaras y, sin tomar en cuenta la hora, fui a revisarlas. Al principio no encontré nada fuera de lo normal, solo a Tobías, que se levantaba y se acostaba en varias ocasiones, moviendo su cabeza de un lado hacia el otro. Estaba a punto de apagar la cámara, riéndome del motivo que me hizo ponerlas, cuando vi una imagen extraña. En una de las cámaras noté la forma en que un ser se posaba arriba de mí. Era como si fuera humo blanco en forma de humano. Claramente pude ver cómo me tenía apretando el cuello con sus 2 enormes manos, porque, además de ser un ente sin cuerpo, tenía manos grandes y dedos puntiagudos. Fue necesario regresar en varias ocasiones el video para darme cuenta de que era verdad lo que veía. Un ser en ratos translúcido se ponía encima de mí. En ese momento me fui a ver al espejo y pude ver mi cuello rojo, con 2 marcas en cada lado. Desesperado, me puse a caminar por toda la casa, mientras que Tobías me seguía, como si se diera cuenta de que algo malo sucedía. No quería ver el otro video. Como esa cámara la dejé en una parte de la sala, desde ahí era posible ver hasta la cocina. Vi cómo un ser se asomaba. Solo alcancé a ver una cabeza que salía detrás del refrigerador. Las imágenes no eran muy claras, sobre todo porque estaba oscuro, y mis cámaras no eran profesionales, pero no había duda de que algo vivía dentro de mi departamento. No puedo negar que me sentí un poco alterado. Además, la conducta de Tobías tampoco era del todo normal. También había escuchado que los animales tienen más facultad que nosotros los humanos de poder ver a seres y espíritus que no pertenecen a nuestro plano. Estuve durante un gran rato revisando cuidadosamente cada imagen que veía, y la conclusión era la misma. Algo se movía entre las habitaciones de la casa. Aquella noche está por demás decir que ya no me pude dormir. No tenía miedo, pero sí había alcanzado a asustarme lo suficiente para no dormir. Con muy pocas horas de sueño llegué al trabajo sintiéndome más cansado que en otras ocasiones. Era lógico, ya que había dormido muy poco. Al llegar a la oficina, Mari de nuevo me vio con atención. De inmediato se acercó a mí, antes de que yo le dijera algo. Ella me comentó que entendía la parte de que yo no creía en seres de otro mundo. Pero lo que me sucedía era más que evidente. Algo extraño se me había pegado. Desde que me vio entrar a la oficina, sintió una energía negativa. Mari me dijo que fuéramos con su maestra, la psíquica, que le había enseñado sobre los seres de luz y de la oscuridad. Nada perdía, solo íbamos a platicar. Luego me dijo que no le contaríamos nada para ver cuál era la reacción de ella. Mi amiga, sin saber lo que había sucedido la noche anterior y que grabé aquellas imágenes, me decía que alguien estaba a mi lado y que era de una energía muy pesada, del bajo mundo astral. No le mostré las imágenes. Decidí esperar el momento oportuno para hacerlo. Todavía me negaba a aceptar lo que sucedía, pero seguía sintiéndome muy mal. El turno de ese día se me hizo largo. Cometí varios errores en la contabilidad. Mari me los revisó y me hizo ver mis fallas. Por lo regular era muy exacto en los números, pero en esa ocasión me sentía desconcentrado. Mari habló con su psíquica para que nos recibiera sin cita. Ella me dijo que por lo regular no trabajaba por las noches, porque la oscuridad era amiga de los malos espíritus, pero hizo una excepción por ella. En el transcurso del camino, mientras manejaba, Mari me hizo un comentario extraño. Me preguntó si sabía a quién perteneció la casa en la que vivía. Le dije que no, solamente mantenía una relación de arrendatario con la dueña, y que el contrato lo realicé con su abogado. A la señora no la conocía. El abogado representaba a su cliente. Ella me dijo que se dio a la tarea de investigar un poco en la colonia en la que vivía. Como la casa que habitaba se encontraba muy cerca del bosque, bien podría ser que un espíritu del bosque entrara a ella, buscando vivir ahí, o algo turbio sucedió en esa propiedad, con los dueños o con alguno de los inquilinos que anteriormente vivieron en ese lugar. Jamás pensé en esa posibilidad. Al llegar a la casa de la psíquica ya nos estaba esperando.
En cuanto ella me vio, me dijo que una entidad estaba pegada a mí. Me preguntó si estaba muy cansado y con poca hambre. Me pareció que ella sabía muy bien lo que me sucedía, ya que lo que describió era exactamente como yo me sentía. En ese instante le permití a la psíquica que hiciera lo que ella sabía. Así que comenzó un ritual entre velas de colores, aromas agradables, sahumerios de hierbas. Me sentí tan cómodo y en paz que me quedé dormido profundamente. Seguramente mi mente y mi cuerpo estaban muy cansados, pero como no tenía un momento de tranquilidad, había dormido muy poco. Durante el rato que me quedé dormido, soñé algo. Me veía caminando por una vereda de tierra. Todo se encontraba muy oscuro. Cuando hubo un poco más de luz, solo pude distinguir una sombra que iba delante de mí. Parecía que él me estaba guiando. Al llegar a un árbol sin imaginar lo que aquel hombre iba a hacer, se quitó la vida. Desperté inesperadamente, sintiendo aquel sueño muy real, que me fue posible percibir lo mismo que aquel hombre vivía. Al ver el rostro de Mari y de la psíquica, me fui calmando. Al revelarle a la mujer mi sueño, ella me dijo que el muerto me estaba hablando, porque parte de la esencia de él se estaba quedando conmigo. Le pedí que me explicara cómo era posible que aquello sucediera. Ella me dijo que un ser de bajo astral concentra las peores energías espirituales y que seguramente ese espíritu no fue precisamente una buena persona, por lo que seguía en este mundo con sus bajos instintos. Pero para ello necesitaba vivir dentro de otro cuerpo, como si fuera un parásito, y que poco a poco me iba a llevar a una combinación de los dos, hasta convertirse en uno solo. Le pedí a Aurora, la psíquica, que me ayudara. Ella me dijo que iba a hacer lo que estuviera a su alcance, pero el resto dependía de mí, porque era necesario cambiarme de casa para alejarme de ese espíritu. Aunque eso no impedía que me pudiera seguir, iba a ser difícil quitarlo. Aurora terminó el ritual en cuanto apagó la última vela. Dentro de la habitación se formó una oleada de viento fuerte, el cual tumbó los adornos, los cuadros que había en la pared, y abrió la ventana de par en par. Me dio mucho miedo. Luego un grito se dejó escuchar por toda la habitación, para después quedar en silencio, creyendo ingenuamente que todo estaba resuelto y que el problema había terminado. Aurora me dijo que era el inicio de mi separación de ese ser. Él se había manifestado, y por lo que hizo estaba muy enojado y era capaz de todo. Así que tenía que salirme de inmediato de esa casa y protegerme todos los días. Si por algún motivo me quedaba ahí, ella no respondía por lo que me pudiese suceder. Salí asustado de aquella sesión no solo por lo que me dijo Aurora, sino también porque no tenía dónde vivir, y no era tan sencillo conseguir tan rápido una casa en renta, ni tampoco podía hacerlo en ese momento. Mari me ofreció su casa para que me quedara en ella en lo que conseguía otro lugar, pero me aferré a mis ideas de que sí podía salir adelante. En cuanto abrí la puerta de mi casa, se olía un olor muy apestoso. Sintiendo náuseas, entré a la vivienda, cuyos focos estaban rotos, así que me encontraba a oscuras. En ese momento recordé a Tobías. Lo busqué por todas partes hasta que lo encontré en el pequeño balcón sin vida. Lo puse dentro de una caja de cartón. Después lo llevaría a otro lugar. Dentro de mi casa todo estaba en desorden. Escuché ruidos en mi habitación, como si estuvieran aventando todo. Al entrar vi a un ser enorme de color negro. Salí corriendo, agarré a Tobías y me salí de la casa. Tal como me lo dijo Aurora, aquel ser se siguió presentando a través de mis sueños, aunque me cambié de casa. Duré por varios meses soñando con el mismo hombre. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.